días amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal JS Capacitación. Seguimos con la serie de video del libro Estadística Matemática con aplicaciones de Wackerly. En esta ocasión vamos a estar resolviendo los ejercicios del número 1.9 al 1.18 que corresponden a la sección 1.3, que se llama caracterización de un conjunto de mediciones, métodos numéricos. Entonces vamos a iniciar sin más preámbulo con este ejercicio número 1.9 que nos dice: los ritmos de respiración en reposo para estudiantes en edad universitaria están normalmente distribuidos en forma aproximada, con una media de 12 y desviación estándar de 2.3 respiraciones por minuto. Nos pregunta: ¿qué fracción de todos los estudiantes en edad universitaria tienen ritmos de respiración en los intervalos siguientes? Inciso A: 9.7 a 14.3 respiraciones por minuto. Inciso B: 7.4 a 16.6 respiraciones por minuto. Inciso C: 9.7 a 16.6 respiraciones por minuto. E inciso D: menos de 5.1 o más de 18.9 respiraciones por minuto. Entonces vamos a empezar con la solución del inciso A. Recordemos que la regla empírica en el libro de Wackerly nos dice que el área bajo una curva simétrica tipo montículo, como corresponde a la desviación normal, a una desviación estándar, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar de la media, es aproximadamente del 68%, 95% y 99.7% respectivamente de los datos involucrados. Entonces aquí, para el inciso A, vamos a evaluar el intervalo de 9.7 a 14.3 respiraciones por minuto. Vamos a determinar en primer lugar la distancia en desviaciones estándar desde lo que sería la media para cada límite. Entonces tenemos que la media mu vale 12 y la desviación estándar sigma vale 2.3. Entonces, para el límite inferior, pues tenemos que este 9.7 que tenemos aquí en la diapositiva, vamos a ver que lo podemos obtener restándole a 12, que sería la media, 2.3. Entonces se obtiene restándole a la media lo que sería una desviación estándar. Para el caso del límite superior, lo hacemos de manera similar. Tenemos que este 14.3 se obtiene restándole a la media 12 la desviación estándar de 2.3. Entonces, perdón, sumándole la desviación estándar de 2.3. Entonces el límite superior va a ser la media más lo que sería la desviación estándar. Entonces, si vemos, los límites están exactamente a una desviación estándar respecto a la media. El límite inferior, una desviación estándar hacia abajo, y el límite superior, una desviación estándar hacia arriba. Entonces podemos decir que la fracción esperada de estudiantes en este intervalo pues va a ser 68% conforme lo marca la regla empírica. Para el inciso B, aquí tenemos un intervalo que va de 7.4 a 16.6 respiraciones por minuto. Igual que en el caso anterior, vamos a ver cómo se obtienen lo que serían los límites superior e inferior. En principio, el límite inferior, pues vamos a ver que este 7.4 lo vamos a obtener restándole a la media 4.6. Entonces, esto pues básicamente podemos observar que es 12
menos 2, perdón, menos 2 por 2.3. Entonces, este 2.3 pues es la desviación estándar. Entonces, pues básicamente lo que podemos determinar en este caso es que el 7.4, que es el límite inferior, lo podemos obtener restándole a lo que sería la media dos desviaciones estándar. Entonces, pues esto es algo muy bonito porque podemos determinar con la regla empírica qué porcentaje de datos van a estar involucrados en el intervalo. En el límite superior, pues el 16.6 lo obtenemos de igual manera. A la media, que es 12, le vamos a restar 4.6 y esto va a ser 12, perdón, no restar, le vamos a sumar 4.6 y entonces esto implica que a 12 le estaríamos sumando dos veces 2.3, que es su desviación estándar. Entonces el límite superior va a ser la media más dos desviaciones estándar de los datos. Entonces aquí, como la regla empírica nos dice que en la media más menos dos desviaciones estándar encontramos 95% de los datos, pues esa sería la respuesta correcta. La fracción esperada de estudiantes en este intervalo va a ser de 95% de los datos. Para el caso del inciso C, estaríamos evaluando el intervalo de 9.7 a 16.6 respiraciones por minuto. Entonces, aquí ya habíamos determinado estos datos. Si recordamos, 9.7 sería lo que sería la media. Y el caso de 16.6 sería la media más dos desviaciones estándar. Entonces, digamos, sería el límite de dos desviaciones a la derecha. Y el 9.7 pues era el límite de una desviación a la izquierda de lo que sería la media, que sería lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es, por simetría de la distribución normal, dividir cada una de las dos áreas de los incisos anteriores entre dos para ver cuánto corresponde a cada parte del intervalo, ¿no? Entonces aquí la área de la media menos una desviación estándar, pues vamos a ver que va a ser dividir el 68% de los datos que está cuando tenemos más menos una desviación estándar entre dos, porque solamente vamos a considerar una desviación estándar. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar el 34% de los datos. Ahora, para el caso del intervalo superior, pues tenemos que aquí tenemos involucradas la media más dos desviaciones estándar. Entonces, aquí pues va a ser diferente. Tenemos que, si tenemos una distribución normal más menos dos desviaciones estándar, pues ahí tendríamos el 95% de los datos. Pero como solamente estamos aquí considerando la derecha de la media, pues entonces tenemos que dividir esto entre 2, ¿no? Porque 95% entre 2 me va a dar el área que vamos a tener a la derecha de lo que sería la distribución. Entonces, 95% de los datos entre 2, pues me va a dar lo que sería 47.5% de los datos, que es lo que tenemos aquí. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ya lo único que tenemos que hacer es obtener lo que sería el área combinada, que va a ser precisamente pues lo que sería sumar 34% más 47.5%, que nos va a dar lo que sería 81.5% de los datos. Entonces la fracción esperada dentro de esta región combinada pues va a ser el 81.5%. Entonces con esto estaríamos respondiendo lo que sería
el inciso C de nuestro problema. Ahora vamos con el inciso D. Aquí lo que tenemos que hacer es evaluar las regiones extremas exteriores. O sea, tenemos un intervalo que sea un área menor a 5.1 y una área mayor a 18.9 respiraciones por minuto. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer va a ser observar que el intervalo inferior, el 5.1, lo vamos a poder calcular restándole a lo que sería nuestra media, que sería este 12, perdón, 3 veces 2.3, que es la desviación estándar. Entonces, el 5.1 se obtiene restándole a mu 3 desviaciones estándar. Y el 18.9 se obtiene sumándole a 12, que es la media, 3 veces 2.3, es decir, 3 veces lo que sería la desviación estándar de los datos, o sea, mu más 3 sigma, o mu menos 3 sigma en el caso del intervalo inferior. Entonces aquí la regla empírica nos dice que el área involucrada en mu más menos 3 desviaciones estándar es 99.7% de todos los valores que se encuentran. Entonces, digamos, el intervalo que estaría entre estos dos valores sería 99.7% de los datos. Entonces, básicamente, por la propiedad de complemento, el área de las colas exteriores pues va a ser restarle al área total, que es 100%, lo que sería el intervalo intermedio que está entre esos dos valores, el límite superior y el límite inferior, y esto nos va a dar 0.3%. Entonces, digamos, en el área periférica de la distribución normal, digamos, si la tenemos así más o menos, digo, perdón por lo feo de la curva, pero lo que estamos calculando es el área de los dos extremos, el área de estas dos partes sumada, que va a ser el 0.3% de los valores. Pues prácticamente nada, que es lo que nos está preguntando el inciso D. El 99.7% de los datos sería esta parte, que no es lo que nos está preguntando el ejercicio, pero que nos sirve para, por la propiedad de complemento, calcular el 0.3%, que es lo que nos está preguntando el inciso D. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 1.9 y vamos a comenzar con el ejercicio 1.10. El ejercicio 1.10 nos pregunta, o mejor dicho, nos dice, se ha proyectado que el promedio y la desviación estándar del tiempo empleado en línea usando la Internet son respectivamente 14 y 17 horas por persona por año. Dice, muchos no usan la Internet en absoluto. Y nos pregunta, ¿qué valor está exactamente a una desviación estándar debajo de la media? Inciso A. Inciso B. Si el tiempo empleado en línea usando la Internet está normalmente distribuido en forma aproximada, ¿qué proporción de los usuarios pasa un tiempo en línea que es menor al valor hallado en el inciso A? E inciso C. El tiempo empleado en línea usando la Internet está normalmente distribuido en forma aproximada. ¿Por qué? Entonces, estas son las preguntas del inciso C. Entonces, vamos a contestar el inciso A, que nos pregunta qué valor está exactamente a una desviación estándar debajo de la media. Entonces, tenemos que mu vale 14 horas y la desviación estándar es de 17 horas. Entonces, para encontrar el valor que está a una desviación estándar, tendríamos que restarle a mu lo que sería la desviación estándar. Entonces lo estamos planteando aquí en esta fórmula y le estamos denominando a ese valor como x, ¿no? X es igual a mu menos la desviación de estándar de los datos.
Y pues aquí sustituyendo valores, pues x va a ser igual a la media, que vale 14, menos la desviación estándar, que vale 17. Y esto nos va a dar que el valor de x va a ser igual a menos 3. Entonces, este menos 3 sería la respuesta del inciso A. Y en el caso del inciso B, pues nos dice que si asumimos que el tiempo empleado en línea usando la internet está normalmente distribuido en forma aproximada, nos pregunta qué proporción de los usuarios pasa un tiempo en línea que es menor al valor hallado en el inciso A. Recuerden que en el inciso A encontramos un valor igual a menos 3. Entonces, asumiendo temporalmente una distribución aproximada de tiempo normal, pues si aplicamos los porcentajes simétricos de la regla empírica para x menor que menos 3, pues sabemos que 68% de las observaciones se concentra en un intervalo central de la media, que en este caso es 14, más menos una desviación estándar, que en este caso es 17. Por lo tanto, pues en este caso, si a 1 le restamos el 68%, digamos a 1 le restamos 0.68 de las observaciones, pues entonces tendríamos que 0.32 o 32% de las observaciones se distribuye equitativamente fuera de este rango. Y por simetría de colas, digamos ese 32% está en las dos colas de lo que sería la distribución normal, más o menos la voy a tratar de dibujar aquí de manera un poco chueca, pero para que se entienda un poquito, digamos, aquí en una desviación estándar, lo que tendríamos sería 68% de los datos. Y el restante 32% se va a encontrar en lo que serían las dos colas. Entonces, en cada cola, pues tendríamos lo que sería 16%. Entonces, digamos que si este problema fuera de una distribución normal, pues el 16% de los datos estarían en un valor menor a menos 3. Aquí tendríamos el menos 3 y por aquí tendríamos lo que sería la media, que vale 14, ¿no? Ahí está. Entonces, básicamente es lo que estamos contestando aquí. Aquí lo tenemos, digamos, de manera formulada. Estamos calculando la probabilidad de que x sea menor que mu menos una desviación estándar, pues es lo que acabamos de dibujar. 100% de los datos menos el 68% de los datos entre 2. Esto nos va a dar 16% o 0.16. Digamos, esto es teórico porque pues vamos a ver que el tiempo no puede ser negativo y menos 3 horas pues no sería un valor lógico. Y en el inciso C nos pregunta si está normalmente distribuido los datos. Y pues la respuesta, por lo que ya hemos venido revisando, pues la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque en una distribución normal la variable toma valores de menos infinito a infinito, como sabemos, y aquí el modelo matemático asigna un 16% de área a valores negativos, como es menos 3 horas, lo cual es físicamente imposible para la medición del tiempo. Una segunda razón es que el enunciado señala que muchas personas no usan internet, es decir, el problema. Entonces, si muchas personas no usan internet, pues tendríamos que se va a generar una masa de datos grande en lo que sería el valor 0, lo cual distorsionaría la campana de una distribución normal.
Y pues obviamente, como vemos, dicha acumulación en cero, combinada con colas largas hacia la derecha de usuarios que pasan muchas horas conectados, va a romper la propiedad de la simetría estricta requerida por una distribución normal. Entonces, así estaríamos resolviendo el inciso C. Bueno, ahora vamos a continuar con la solución del ejercicio 1.11. Aquí nos dice, los siguientes resultados en sumatorias nos ayudarán a calcular la varianza muestral que se denota por S cuadrada. Dice, para cualquier constante C se cumplen las propiedades lineales. Inciso A, sumatoria de I igual a 1 hasta n de una constante C va a ser igual a n por C. Inciso B, la sumatoria de I igual a 1 hasta n de una constante C por una variable Y con subíndice I, en este caso porque está considerando todos los números desde I igual a 1 hasta n, va a ser igual a la constante C que tenemos aquí multiplicado por la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de la variable Y. Entonces, ese sería el inciso B. Y el inciso C nos dice la sumatoria desde n igual a 1, desde I igual a 1 hasta n de una variable aleatoria xy más y. En este caso nos dice que esto va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de xy más la sumatoria de I igual a 1 hasta de y, es decir, hay una distribución de la suma. Entonces dice aquí el ejercicio, use el inciso A, el inciso B y el inciso C para demostrar que S cuadrada va a ser igual a 1 entre n menos 1 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de y menos y barra, que va a ser el promedio, al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 entre n menos 1 multiplicado por la diferencia de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y al cuadrado menos 1 entre n de lo que sería 1 entre n multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y al cuadrado. Entonces vamos a revisar lo que sería esta igualdad en la demostración. Es lo primero que vamos a demostrar. Vamos a empezar a trabajar con la parte izquierda de lo que sería la fracción, que sería esta parte. Entonces vamos a empezar a trabajar con esta parte de la expresión para finalmente que nosotros tratemos de obtener lo que sería la segunda expresión que tenemos a la derecha. Entonces de esta queremos obtener esta. Lo primero que vamos a hacer va a ser desarrollar el binomio al cuadrado que tenemos en la parte interior de la primera expresión. Entonces aquí en el desarrollo de este binomio pues vamos a ver que y menos y barra al cuadrado lo vamos a poder expresar como y cuadrada menos 2y por y barra más y barra, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, aquí les ofrezco una disculpa. Aquí no sería
esto no, este dato no iría. El cuadrado de la expresión que tenemos en la parte de abajo, este no va, porque precisamente lo que hicimos fue desarrollar la parte cuadrática. Y por y nos va a dar la primera parte, que sería el y cuadrado, y y por menos y barra, pues me va a dar y por y barra, pero como lo hacemos dos ocasiones, me va a dar la segunda expresión, 2y por y barra, y el cuadrado realmente de y barra al cuadrado sería aquí, ¿no? Este cuadrado va aquí, que sería y barra cuadrada. Entonces, ahí quedaría la corrección. Y luego, esto podemos hacerlo con una distribución de sumatoria. Entonces, básicamente el término constante, que sería 1 entre n menos 1, se queda multiplicando a todos los sumandos de la sumatoria, y la sumatoria se puede distribuir. Entonces, el primer término va a ser la sumatoria de igual a 1 hasta lo que sería n de las y cuadrada, y el segundo término va a ser la resta de este término, que con la distribución de la sumatoria nos va a quedar como la resta de lo que sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de 2y barra por y. Aquí simplemente lo que hice fue intercambiar estos dos términos en relación a lo que teníamos acá en la parte izquierda. Y el tercer término, distribuyendo sumatoria, va a ser sumar la sumatoria de igual a 1 hasta n de lo que sería y barra cuadrada. Esto por la propiedad C que nos demostró acá el problema en un principio. Digamos, estamos usando el inciso C para hacer esta distribución de la sumatoria. Y aquí, por las propiedades A y B, pues vamos a simplificar esta expresión en la parte de abajo. Entonces, el primer término, la parte constante, no va a cambiar. Lo dejamos tal como está, 1 entre n menos 1. El primer término del corchete tampoco cambia. Aquí lo que tenemos básicamente es la misma expresión, sumatoria de igual a 1 hasta n de y cuadrada. Y en el caso del segundo término, como vimos en el inciso B, una constante la podemos sacar de la sumatoria. Entonces, en este caso, aquí el término constante en la expresión anterior, este término constante lo estamos sacando fuera de la sumatoria, acá en la expresión. Entonces nos queda 2y barra por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las y. Y por la propiedad A, veíamos que una constante se puede eliminar la sumatoria multiplicando la por n, ¿no? Entonces aquí en esta expresión pues vemos que y barra al cuadrado es una constante porque es el promedio de los datos de todas las y. Entonces aquí podemos eliminar la sumatoria multiplicando y barra al cuadrado por lo que sería n, que lo tenemos aquí en la parte izquierda. Entonces, hasta aquí llevamos nuestra expresión. Hemos logrado la eliminación de una sumatoria y modificado el término intermedio, y el primero quedó de la misma manera en lo que sería nuestra expresión completa, que es la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ahora, para continuar, pues tenemos que recordar que y barra se puede expresar como la sumatoria, bueno, como 1 entre n, perdón,
aquí en esta parte de la diapositiva, y barra se puede expresar como 1 entre n multiplicado por la sumatoria de igual a 1 hasta n de lo que sería las y. Entonces, aquí, si tenemos la expresión n por y barra, pues n por y barra la podemos considerar como la sumatoria de igual a 1 hasta n por lo que sería y o de y. ¿Por qué? Porque si sabemos que y barra es la expresión del recuadro rojo izquierdo, entonces si multiplico y barra por n, me va a quedar una n aquí al multiplicar y sería n por n sobre n, y entonces n por y barra va a ser solamente la sumatoria de igual a 1 hasta n de lo que serían las y. Entonces eso sería en principio lo que vamos a estar utilizando en nuestra expresión. Entonces, si recordamos, nosotros aquí tenemos precisamente esa sumatoria, ¿no? Entonces aquí la tenemos en el término intermedio, tenemos 2y barra por esto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la diapositiva que estamos trabajando, pues tenemos que la expresión anterior, esta sumatoria de igual a 1 hasta n de y que teníamos en la expresión anterior, la podemos sustituir por n por y barra. Entonces precisamente eso es lo que estamos haciendo aquí en esta parte. En la expresión que ya teníamos, estamos sustituyendo la sumatoria por su valor, que sería n por y barra. Entonces, así se reorganiza lo que sería la expresión que teníamos al final de la diapositiva anterior. Y ahora, pues simplificando de esta parte, y barra, esta y barra por esta y barra, nos va a dar y barra cuadrada. Entonces, simplemente para pasar de esta expresión acá, pues lo que estoy haciendo es sustituir esta y barra cuadrada, que va a ser el producto de multiplicar estas dos y barra. Entonces, ahí tenemos menos 2n por y barra al cuadrado, y nos podemos dar cuenta que tenemos aquí estos dos términos que llevan las mismas variables, n por y barra al cuadrado. Entonces, si yo a menos 2n por y barra al cuadrado le sumo n por y barra al cuadrado, me va a quedar la expresión de la derecha, donde solamente voy a tener n menos n por y barra al cuadrado. Entonces, así va nuestra simplificación. Ahora, aquí vamos a expresar el término residual únicamente en función de sumas directas de datos, para lo cual vamos a desarrollar el cuadrado de la media muestral. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un término que es n por y barra al cuadrado, que y barra al cuadrado pues lo podemos sustituir por su expresión. Ya recordemos que y barra es el promedio de los datos, y el promedio de los datos pues sería esta expresión que tenemos aquí en la derecha. 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las y. Y como está elevado al cuadrado, pues estamos elevando al cuadrado aquí. Entonces, n por esta expresión, pues nos va a dar n por 1 entre n cuadrado, elevando al cuadrado 1 sobre n. Y todo lo vamos a multiplicar por la elevación al cuadrado de la sumatoria de igual a 1 hasta n de las y. Entonces aquí esta n se va a eliminar con una de las n inferior y nos va a quedar 1 sobre n en la parte derecha multiplicado por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las y. Esta sumatoria elevada al cuadrado. Entonces, este n por y barra al cuadrado que teníamos en la expresión anterior,
lo vamos a poder sustituir aquí en nuestra expresión que tenemos de la variable s cuadrado, que sería esta. Aquí estamos sustituyendo para tenerlo en términos de sumatoria multiplicado por 1 sobre n. Y básicamente esto es lo que queríamos demostrar. Entonces hemos logrado demostrar que la s cuadrada puede formularse en términos de esta expresión. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 1.12. Dice, use el resultado del ejercicio 1.11 para calcular S o la desviación estándar para las n igual a 6 mediciones muestrales. Y nos da estos 6 datos. 1, 4, 2, 1, 3, 3. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer para resolver en la parte derecha de la diapositiva es calcular primero lo que sería las sumatorias de las y, que es lo que tenemos aquí en esta parte para los 6 datos. Básicamente la sumatoria de i igual a 1 hasta 6 de las y pues va a ser sumar los 6 datos que tenemos y esto nos da un resultado de 14. Y luego también, si recuerdan, para calcular la desviación estándar o la varianza, nosotros necesitamos las y cuadrada. Entonces, la sumatoria de i igual a 1 hasta 6 de la y cuadrada, pues no tiene más que ver con la elevación al cuadrado de cada uno de los datos que nos está pidiendo el problema. Y esta sumatoria ya elevada al cuadrado nos da un resultado de 40. Entonces, esta es la primera parte de necesidad de resolución del problema. Y ya podemos aplicar la fórmula directamente, ¿no? Entonces, si recuerdan, la sumatoria de, desde la varianza muestral va a ser igual a 1 entre n menos 1 multiplicado por la diferencia de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y cuadrada menos n por y barra al cuadrado. Entonces, sustituyendo datos, va a ser 1 entre 6, que son 6 datos, menos 1, por lo que sería la sumatoria de i igual a 1 hasta 6 de y, que vale de y cuadrada, perdón, que en este caso vale 40. Y esto le vamos a restar 1 entre n vale 6, 1 entre 6, de lo que sería la sumatoria de todas las y, que vale 14, y esto va a ser elevado al cuadrado. Entonces, realizando operaciones, 14 al cuadrado es 196, lo estamos sustituyendo aquí. Y la resta de 6 menos 1, pues va a ser 5, que lo estamos sustituyendo aquí. Y después dividir 196 entre 6 me va a dar 32.66. La resta de 40 menos 32.66 me va a dar 7.33. Y al final vamos a ver que la varianza muestral va a ser de 1.46. Entonces, con esto estaríamos resolviendo esta parte. Si nosotros recordamos la fórmula original para calcular la varianza, vamos a hacer una comprobación también en el problema. No lo solicita el libro, pero pues vamos a hacerlo solamente con fines de comprobación. Si recuerdan, la fórmula original para calcular la varianza de los datos era esta, donde teníamos que la varianza es igual a 1 entre n menos 1 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de lo que sería la diferencia de las y menos y barra al cuadrado. Entonces, es decir, a todas las y, a todos los datos le estaríamos restando lo que sería la media de los datos. Entonces, sustituyendo valores, pues lo tenemos aquí en la parte derecha.
n vale 6, le restamos 1 y todo eso lo estaríamos multiplicando por la diferencia, por la sumatoria de las diferencias de cada dato menos lo que sería el promedio elevado al cuadrado. Entonces, esta expresión que tengo en recuadro rojo desglosada sería la que estamos mostrando aquí en la parte de abajo. Aquí tenemos 6 menos 1 me va a dar un quinto. Y pues tenemos cada uno de los datos. 1 sería este dato. Luego tenemos el 4 de la parte izquierda, sería este dato. El 2 de la parte izquierda sería este dato. El 1 de la parte izquierda sería este dato. Después sigue el 3 y después otro 3, que serían estos dos. Entonces ahí tenemos los 6 datos, que son los y a todos le estaríamos restando lo que sería su media y estaríamos elevando estos datos en todos los casos al cuadrado, así, desde aquí hasta el último dato. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en este momento. Ya aquí estamos simplificando, estamos realizando las operaciones en esta parte del último paso. Y al final pues estamos obteniendo lo que sería nuestro resultado. Una vez que seguimos simplificando vamos a llegar a un resultado de 1.46. Esta sería la varianza de los datos usando la fórmula que está un poquito más compleja, si recuerdan. Entonces, si se fijan, coincide con lo que ya habíamos calculado, que era 1.46 con la fórmula más simple. Y bueno, lo que nos pide el problema pues es calcular la desviación estándar, que es S. Y pues sabemos que la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, pues la desviación estándar era, perdón, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza era 22 sobre 15, entonces la raíz cuadrada de 22 sobre 15 o de 1.4667 me va a dar lo que sería la desviación estándar de los datos, que vale 1.21. Y con esto podemos decir que el primer método, con la fórmula de la varianza simplificada, pues nos reduce el esfuerzo aritmético para obtener lo que sería el valor de la varianza y por ende de la desviación estándar también. Bueno, ese es el ejercicio número 1.12. Ahora vamos con el ejercicio número 1.13. Aquí nos dice, consulte el ejercicio 1.2 y pues aquí no tenemos el texto del ejercicio, pero lo que nos interesa son los datos y los datos que teníamos en el ejercicio 1.2 son estos que tenemos en esta tabla. Son 45 datos, por lo que aquí n vale 45. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio 1.13? Calcular y barra, el promedio muestral, y S, la desviación estándar muestral para los datos dados. Y luego nos dice, calcule el intervalo de y barra más menos una constante k que vale 1, 2 o 3 multiplicado por la desviación estándar. Y nos dice, cuente el número de mediciones que caen dentro de cada intervalo y compare este resultado con el número que usted esperaría, perdón, de acuerdo con la regla empírica de lo que sería una distribución normal. Entonces, básicamente, pues aquí tenemos una n igual a 45. Para calcular la media muestral, que sería y barra, pues lo que tenemos que hacer en primer lugar, pues sería sumar todos los datos. Entonces vamos a sumar aquí lo que sería desde i igual a 1 hasta 45. Todos los y.
es decir, los 45 datos que teníamos en la tabla anterior. Entonces aquí tenemos que la sumatoria de todos estos datos ya calculada va a ser igual a 440.6. Entonces, pues la fórmula del promedio, pues si recordamos es sumar desde i igual a 1 hasta n, en este caso n igual a 45, todas las y dividirlo entre n. Entonces, como ya sabemos que la sumatoria es 440.6, lo dividimos entre 45, que ese es el número de datos, n, y aquí vamos a tener que la media muestral es de 9.7911. Otro dato que vamos a necesitar es la suma de cuadrados de todos los y, es decir, sumar o elevar al cuadrado cada y obtener la sumatoria. Entonces, eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Tenemos desde i igual a 1 hasta 45, y cuadrada. Entonces, todos esos datos elevados al cuadrado son estos. Y ya obteniendo la sumatoria, pues vemos que la suma de todos estos cuadrados es 5067.38. Y para calcular lo que sería la varianza, pues vamos a dividir 1 entre n-1, en este caso n vale 45, multiplicado por la sumatoria de los y al cuadrado, que ya vimos que vale 5067.38, y le vamos a restar lo que sería la sumatoria de todos los datos, que es 440.6 elevado al cuadrado, esto dividido sobre n. Realizamos los cálculos, aquí tenemos la primera simplificación. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es multiplicar 440.6 al cuadrado y dividirlo entre 45. Nos da 4313.96. Y esto lo vamos a restar de 5067.38, que nos va a dar un valor de 753.42, que vamos a dividir entre la n, que es 44, para obtener una varianza aproximada de 17.1232. Entonces, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de ese 1232, perdón, pues estaríamos obteniendo lo que sería la desviación estándar, que tiene un valor de 4.14. Entonces, pues básicamente ya resolvimos el valor de lo que sería la media y la desviación estándar. Ahora, en el inciso que sigue, pues lo que vamos a hacer va a ser evaluar el comportamiento real del conjunto de datos frente a los límites de dispersión teóricos establecidos por la campana de Gauss, o lo que sería una distribución normal. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser básicamente considerar los tres valores de k, que sería k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3, que serían estos tres valores. Entonces, sabemos que la media vale 9.79 y la desviación estándar 4.14. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser al valor de la media le vamos a multiplicar el valor de k por lo que sería la desviación estándar, que sería esta parte. Y eso nos queda 9.79 más menos 4.14, y esto nos va a dar un intervalo que va a ser de 5.65 a 13.93. Similarmente lo vamos a hacer para el caso de k igual a 2 multiplicado por la desviación estándar,
y k igual a 3 multiplicado para la desviación estándar. Esto nos va a dar estos intervalos, 1.51 a 18.07 para k igual a 2 y para k igual a 3 menos 2.63 a 22.21. Entonces, en la parte de abajo tenemos una tabla comparativa donde tenemos los tres intervalos, donde si nosotros de los 45 datos que nos está mostrando el problema contamos cuántos datos entran en cada intervalo, nos vamos a dar cuenta que 44 de los 45 datos entran en el primer intervalo de 5.65 a 13.93. ¿Esto qué representa? 97.8% de los datos, lo cual es superior al 68% que nos dice la regla empírica. Para el caso del intervalo de 1.51 a 18.07 tenemos la misma cantidad de datos y el mismo porcentaje. Y aquí técnicamente la regla empírica dice que debería haber 95% de los datos. Y para el intervalo de menos 2.63 a 22.21 pues no cambia. 44 de los 45 datos, 97.8% están en ese intervalo. Y aquí la regla empírica dice que debería ser 99.7% de los datos. Entonces aquí lo que podemos observar, y si recordamos este problema lo habíamos resuelto en el video anterior, nos habíamos dado cuenta que hay un valor atípico que era el 35.1 y este valor pues sesga lo que sería la distribución a la derecha. El 97.8% de los datos se agrupa en torno a la media desde el intervalo k igual a 1, por lo que esto difiere del modelo simétrico o de la regla empírica. Bueno, con esto terminamos lo que sería la solución de nuestro ejercicio 1.13. Bueno, ahora vamos a elaborar el ejercicio 1.14. Es muy similar al ejercicio 1.13. De hecho, nos dice: consulte el ejercicio 1.3 y repita los incisos A y B del ejercicio 1.13. Las mediciones presentadas corresponden a los datos de la siguiente tabla. Aquí tenemos n igual a 25 y estos son los datos que teníamos en el ejercicio 1.3. Los incisos a resolver son los mismos: calcular y barra y la desviación estándar S para los datos dados. Calcular el intervalo y barra más menos una constante k igual a 1, 2 y 3 por la desviación estándar S. Y nos dice también: cuente el número de mediciones que caen dentro de cada intervalo y compare este resultado con el número que usted esperaría de acuerdo con la regla empírica. Bueno, vamos a comenzar a resolverlo. Igual para resolver el inciso A necesitamos calcular lo que sería la media muestral, y para calcular la media muestral pues en primer lugar necesitamos saber la sumatoria de los 25 valores. Sabemos que n vale 25, entonces vamos a calcular la sumatoria desde i igual a 1 hasta 25 de y, que sería esta parte que estamos aquí revisando, esta sumatoria, y todos los datos que vamos a sumar pues van a ser los valores que teníamos en la tabla de la diapositiva anterior, y sumados estos valores valen 80.63. Entonces pues esta es la sumatoria de todos los valores que tenemos. Y para calcular y barra pues recordemos que vamos a aplicar esta fórmula, 1 entre n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n, en este caso n vale 25, de todos los y. Entonces la sumatoria es 80.63, lo dividimos entre 25, 1 entre 25 por 80.63. Esto nos da un valor de 3.2252 o redondeando 3.23. Entonces esta sería la media aritmética o el promedio muestral. Ahora necesitamos también calcular la suma de cuadrados de los 25 datos.
Aquí lo estamos calculando con esta fórmula. Tenemos desde i igual a 1 hasta n igual a 25, la sumatoria de los y cuadrados. Aquí les mostramos pues la elevación al cuadrado de los 25 valores que tenemos en nuestro problema. Y aquí ya lo que estamos haciendo es mostrar los valores con la elevación de cuadrado de cada uno de los datos. Y finalmente pues tenemos aquí la sumatoria que nos da un valor de 500.75. Entonces esto sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los y cuadrados. Bueno, entonces conociendo estos datos pues ya podemos calcular lo que sería la varianza de nuestro problema. Tenemos como referencia que la sumatoria de los y es 80.63 y la sumatoria de las y cuadradas vale 500.75. Tenemos que sustituir esto en nuestra fórmula de la varianza. Sabemos que n vale 25, entonces aquí tenemos 25 en la fórmula para el valor de n. Acá todavía no lo sustituimos, pero el valor de n pues va a ser 25 también. Entonces vamos a sustituir los valores ya calculados. Entonces aquí en la parte de abajo pues vamos a resolver. Tenemos 1 entre n menos 1, 25 menos 1. Y sustituimos el valor de la sumatoria de las y cuadrada, que es 500.75. Elevamos la media al cuadrado. Perdón, la sumatoria de las y al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre 1 sobre n o 1 entre 25. Haciendo los cálculos, pues aquí tenemos estos valores. 80.63 al cuadrado va a dar 6.501. Y eso lo tendríamos que dividir entre 25. Si continuamos, pues ese cociente nos va a dar un valor de 260.0479 y ya al hacer la diferencia de 500 menos este valor, pues nos va a dar un valor de 240.7021, que multiplicado por 1 entre 24 nos va a dar un valor de la varianza de 10.0293 o aproximadamente lo que sería 10.03. Al sacar la raíz cuadrada de 10.0293 vamos a obtener lo que sería la desviación estándar. Esto nos da un valor de 3.17 aproximadamente. Entonces con esto ya tenemos lo que sería la varianza y la desviación estándar de nuestros datos. Finalmente, pues nos pide el inciso B hacer el cálculo de los intervalos de y barra, que vale 3.23, más la constante k igual a 1, 2 y 3, multiplicado por lo que sería la desviación estándar, que ya calculamos y es 3.17. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí en esta parte del problema. Tenemos los tres valores de k, tenemos lo que sería nuestra media, y en cada caso estamos sumando lo que sería la desviación estándar multiplicado por los valores de k, que serían este 1, este 2 y este 3. Entonces ahí tenemos la sumatoria o la resta de la media menos la k por la s. Y esto pues nos va a dar estos valores que tenemos aquí en la parte que les estoy mostrando en este recuadro nuevo para generar los tres intervalos que vamos a evaluar. De 0.06 a 6.40, de menos 3.11 a 9.57 y de menos 6.28 a 12.74. Entonces, para k igual a 1, si hacemos el conteo de los datos en nuestro problema, pues vamos a ver que tenemos 21 de 25 datos o 84% de los datos. Y de k igual a 2, tenemos que para el intervalo generado nos da 23 de 25 datos, es decir, 92% de los datos. Y en el intervalo para k igual a 3, que es menos 6.28 a 12.74, tenemos el 100% de los datos, 25 de 25.
Aquí también vemos que el porcentaje, por ejemplo, para acá igual a 1, que es 84%, pues se aleja un poco de lo que sería la regla empírica que nos dice que debería ser de 68%. Y pues podemos decir que es superior. Entonces, este conjunto de datos también vemos que, pues estrictamente, se aleja un poquito de lo que sería la normalidad. ¿Por qué? Porque hay una concentración mucho mayor a una desviación estándar de lo que sería la media de los datos, que es 3.23. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 1.15. Es similar al anterior también, pero este va a estar basado en el ejercicio 1.4. Igualmente nos dice que repitamos los incisos A y B del ejercicio 1.13. El ejercicio 1.4 pues hacía referencia a 40 acciones principales del mercado secundario, over the counter, por sus siglas en inglés, clasificadas por el porcentaje de acciones en circulación vendidas en un día el año pasado, como sigue. Tenemos n igual a 40. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos datos de 40 empresas, que serían estos datos. ¿Qué quiere decir vendidas en un día? Quiere decir que del total de empresas, perdón, del total de acciones que tiene en circulación cada empresa, un día determinado fueron comercializados estos porcentajes. Es decir, si una empresa tiene, o la primera empresa tuviera 100 acciones en circulación, en este día se negociaron 11.88 acciones. Se comercializaron en el mercado de valores. Los incisos son los mismos. Calcular Y barra y la desviación estándar para todos los datos dados. Calcular el intervalo de Y barra más menos la constante K igual a 1, 2 y 3 por la desviación estándar. Y finalmente contar el número de mediciones que caen dentro de cada intervalo y comparar el resultado con el número que esperaríamos de acuerdo a la regla empírica para una distribución normal. Procedemos de la misma manera que en los problemas 1.13 y 1.14. Aquí sabemos que n vale 0.40, son 40 datos. Y pues vamos a calcular lo que sería la sumatoria de los datos en primer lugar, que va a ser pues básicamente sumar los 40 datos, desde i igual a 1 hasta 40 de todos los y. Y pues esto nos da un resultado. Digamos, aquí tenemos la fórmula de la sumatoria. Aquí tenemos la suma de los datos. Y aquí tenemos el resultado final, que es 175.48. Entonces tenemos el primer dato necesario para calcular lo que sería la media muestral o Y barra. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y barra es igual a 1 entre n, desde la sumatoria de i igual a 1 hasta 40, porque n vale 40. Entonces, pues la sumatoria va a ser dividir 100, bueno, no la sumatoria, más bien el promedio va a ser dividir el valor de la sumatoria de todos los y, que vale 175.48 entre 40. Aquí lo tenemos. Esto nos da un resultado de 4.3870 o redondeando 4.39. Que este 4.39 pues sabemos que es la media aritmética o el promedio muestral. Ahora otro dato que vamos a necesitar para calcular la varianza, pues si recordamos, es la sumatoria de todas las y elevados al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este problema pues va a ser sumar desde i igual a 1 hasta 40 todas las y elevadas al cuadrado. Entonces aquí tenemos la fórmula, aquí tenemos la elevación de todos los valores al cuadrado, que serían los 40 datos que nos muestra el problema. Y pues ahora lo que tenemos que calcular es esos valores al cuadrado, que es lo que tenemos aquí en la segunda parte de la diapositiva, que serían estos valores. Y el resultado de la suma de todos esos valores elevados al cuadrado es 906.9
0.4118, que es lo que tenemos aquí. Entonces, con esta información ya podemos calcular la varianza de los datos. Tenemos la sumatoria de los y igual a 175.48 y la sumatoria de los y cuadrado 906.4118. Entonces, tenemos esta fórmula que ya hemos discutido ampliamente en problemas anteriores, mediante la cual calculamos la varianza. Sabemos que n vale 40, entonces sustituimos 40 en las sumatorias. Y pues prácticamente a partir de aquí lo que tenemos que hacer es sustituir los valores de cada una de las sumatorias. Entonces 1 entre n menos 1 pues va a ser 1 entre 40 menos 1 porque n vale 40. La sumatoria de los y cuadrados pues ya vimos que vale 906.41. La sumatoria de los y vale 175.48 y lo dividimos entre n que vale 40. Entonces realizando operaciones pues el 175.48 al cuadrado da 30.793.23, que es lo que tenemos acá. Este resultado dividido entre 40 pues nos va a dar lo que sería 769.383, que si lo restamos de 906.4118 nos va a dar 136.5810, que multiplicado por 1 entre 39 nos va a dar un resultado final de 3.5021, que va a ser el valor de la varianza. Entonces ya logramos la solución de lo que sería el inciso A y estamos en condiciones de resolver lo que sería el inciso B, donde igual que en los problemas anteriores vamos a calcular lo que sería los intervalos y barra más menos la constante k por s. Como sabemos, k vale desde 1 hasta 3. Aquí estamos considerando para los tres casos lo que sería la media muestral, que es 4.39, y en cada caso estamos multiplicando lo que sería el valor de k por lo que sería la desviación estándar, que es 1.87. Entonces ahora pues básicamente ya haciendo estas multiplicaciones de la constante k por lo que sería la desviación estándar, pues ya básicamente nos genera estas operaciones y esto nos genera estos tres intervalos. Perdón, estos tres intervalos finales. Entonces estos tres intervalos finales los estamos reflejando aquí en la tabla de abajo. Y si hacemos el conteo de los datos totales que entran en cada intervalo de los 40 datos, pues vamos a observar que para el intervalo que va de 2.52 a 6.26, el 87.5% de los datos, que son 35, están dentro de este intervalo. Y en el caso del intervalo de 0.65 a 8.13, 39 de 40 datos o 97.5% de los datos entran en el intervalo para k igual a 2. Y para k igual a 3, que es el intervalo que va de menos 1.22 a 10, 39 de 40 datos o 97.5% de los datos entran en este intervalo. Entonces, pues igual que en el caso anterior o en los dos problemas anteriores, observamos que si consideramos la regla empírica, que sería la suma y resta de una desviación estándar respecto a la media, integra el 68% de los datos. En nuestro caso, pues nos encontramos el 87.5% de los datos. Entonces, podemos decir que estos datos también se alejan de lo que sería una campana o una distribución normal. Con esto cerramos lo que sería la solución del ejercicio 1.15. Entonces, continuamos. Tema o ejercicio 1.16. En este ejercicio
se dice que tenemos que retomar el ejercicio 1.4, donde hay un valor extremadamente grande que es el 11.88 y nos dice elimine este valor y calcule y barra y S, es decir, la media muestral y la desviación estándar muestral para las restantes 39 observaciones. Del mismo modo, calcule los intervalos de y barra más menos una constante k igual a 1, 2 y 3 multiplicada por la desviación estándar S. Cuente el número de mediciones en cada uno, luego compare estos resultados con los pronosticados por la regla empírica. Compare las respuestas de aquí con las halladas en el ejercicio 1.15. Considere el efecto de una sola observación grande sobre la media muestral y barra y la desviación estándar muestral S. Entonces aquí tenemos los datos del problema 1.4. Son 40 datos, pero si se dan cuenta ya hemos eliminado el número 11.88. Entonces aquí lo tenemos en esta parte donde podemos observar que ya nos falta un dato y precisamente ahí debería ir el dato 11.88. Vamos a iniciar con la solución del problema. En este caso pues ya n no es igual a 40, el número de datos es 39 observaciones. Igual que en los ejercicios anteriores, pues tenemos que calcular lo que sería la desviación estándar, para lo cual tenemos que calcular la varianza. Y necesitamos también y barra, ¿no? Entonces, en principio aquí lo que vamos a calcular va a ser la sumatoria de todas las observaciones. Tenemos aquí la fórmula. Vamos a trabajar con los 39 datos, sumarlos. Y aquí en la segunda parte de la diapositiva, pues tenemos precisamente la suma de todos los datos, los 39 datos que nos van a dar un valor de 163.60. Entonces con este dato ya podemos multiplicarlo por 1 sobre n con lo que sería la fórmula de el promedio muestral. Entonces nos queda 163.60 entre 39, que nos da 4.1948, aproximadamente 4.19. Entonces, este 4.19 es la media aritmética o el promedio muestral, y barra. También necesitamos la sumatoria de todos los datos elevados al cuadrado. Eso lo estamos haciendo aquí en esta diapositiva. Aquí tenemos lo que sería en primer lugar la fórmula, donde tenemos la sumatoria de los 39 datos elevados al cuadrado. En la segunda parte de los datos, pues tenemos aquí todos los datos, pero ya elevados al cuadrado, que es lo que necesitamos. Y aquí en la segunda parte de la diapositiva, pues estamos calculando lo que sería esos valores. Entonces, estos datos son todos los valores elevados al cuadrado, que ya en sumatoria nos va a dar un valor de 765.2774. Con esos dos datos ya estamos listos para calcular lo que sería la varianza y la desviación estándar de nuestros datos. Tenemos que la sumatoria de y de todos los valores es 163.60 y la sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado es 765.2774. Entonces, pues tenemos nuestra fórmula de la varianza, que la tenemos aquí. Vamos a sumar estos valores que ya, perdón, no sumar, vamos a sustituir estos valores que ya los calculamos. Y sabemos también que n vale 39. Entonces, aquí en el siguiente paso tenemos lo que sería esa sustitución de valores. En principio, lo que sería n igual a 39. Y en el siguiente, pues ya sustituimos los valores de las sumatorias
que sería este 765.27 y este 163.60 elevado al cuadrado. Entonces, este valor elevado al cuadrado nos va a dar 26.764.96, que es el valor que vamos a dividir entre 39 y nos va a dar efectivamente 686.28 días. Entonces, si este valor lo restamos de 765.27, vamos a tener 78.9964, que por la multiplicación de 1 entre 38 nos va a dar lo que sería la varianza de nuestros datos, que es 2.0789. Y si nosotros obtenemos la raíz cuadrada de 2.0789, esto va a ser la desviación estándar de los datos, que va a ser de manera aproximada 1.44. Entonces, con esto ya tenemos lo que sería la media, la desviación estándar y la varianza de nuestros datos. Entonces ya estamos listos para resolver el inciso B. Recordemos que este problema es prácticamente el mismo que el anterior, pero quitamos un dato extremo. Entonces vamos a ver qué sucede. Recordando, nuestra y barra es 4.19 y nuestra desviación estándar es 1.44. Entonces, en el inciso B tenemos que calcular lo que serían los intervalos de y barra más menos la constante k, que puede valer 1, 2 o 3, multiplicada por nuestra desviación estándar, que ya vimos vale 1.44. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Aquí estamos planteando las tres operaciones. La media 4.19 más menos la desviación estándar, que vale 1.44 por los tres valores de k, que serían estos. Entonces son tres operaciones que nos van a dar estos resultados y finalmente estos intervalos. Los intervalos los vamos a colocar acá en la tabla que tenemos en la parte inferior. Un intervalo para cada uno de los valores de k, 1, 2 y 3. Entonces tenemos estos tres intervalos. Vemos que para el intervalo que va de 2.75 a 5.63 nos genera 25 de 39 datos. Es decir, un 64.1% de los datos están en este intervalo, que corresponde a la media más menos una desviación estándar. Y si observamos y comparamos con la regla empírica, el 68% de los datos debería ser 26.52 datos. Es decir, en este caso, el conjunto de datos sí se parece mucho más a lo que sería los datos que tendría una distribución normal considerando la regla empírica. Para el caso del segundo intervalo, pues aquí ya tenemos 36 datos de 39, un 92.3%, que también se aproxima, se ve más cercano a lo que sería 95%. Y en el caso del tercer intervalo, que va de menos 0.13 a 8.51, tenemos que el 100% de los datos ya están integrados. 99.7% de los datos dice la regla empírica. Entonces, pues prácticamente podemos observar que si removemos la observación atípica, el dato que en el problema 1.15, perdón, hacía ruido y que valía 11.88, pues tenemos que la media baja de 4.39 a 4.19, la desviación estándar baja de 1.87 a 1.44 y los conteos de datos en cada uno de los intervalos que calculamos se parecen mucho más a los que muestra la regla empírica. Entonces, pues aquí podemos ver el efecto que puede tener un dato extremo o un outlier en un conjunto de datos. Ahora vamos a resolver el problema 1.17. Este problema sí ya nos habla de otro tipo de problema. Nos dice que el rango de un conjunto de mediciones es la diferencia entre los valores máximo y mínimo.
La regla empírica sugiere que la desviación estándar de un conjunto de mediciones puede ser casi aproximada en un cuarto de la amplitud. Esto es, dividir la amplitud de los datos entre 4. Y nos dice, calcule esta aproximación a S para los conjuntos de datos de los ejercicios 1.2, 1.3 y 1.4. Y que comparemos el resultado en cada caso con el valor calculado real de S. Entonces, aquí tenemos en primer lugar la tabla de datos del ejercicio 1.2, en este caso n es igual a 45 y si recordamos en el video anterior resolvimos este problema y los datos hacen referencia al promedio de velocidades del viento en millas por hora para 45 ciudades de Estados Unidos. Entonces, esta es la tabla de datos del ejercicio 1.2. En esta segunda diapositiva retomamos la tabla de datos del ejercicio 1.3. En este caso, n es igual a 25 y en este problema los datos son sobre la cantidad de material radioactivo 238U en muestras de suelo. Esta frase 238U, recordemos que hace referencia a una medición de picocurios por gramo. En este caso, la tabla de datos, los 25 datos con los que vamos a estar trabajando son estos 25 datos. Y enseguida tenemos la tabla de datos del ejercicio 1.4. En este caso, n va a ser igual a 40 y si recordamos el problema 1.4 que también resolvimos en el video anterior, pues estos datos hacen referencia al porcentaje de acciones en circulación vendidas en un día en el mercado secundario, over the counter por sus siglas en inglés. Entonces esta tabla es la que tenemos aquí y pues son los 40 datos de las acciones en circulación vendidas en un día. ¿Qué día? Pues cualquier día sobre el cual nos están reportando los datos. Entonces, visto el problema y vistos las tablas de datos que vamos a utilizar, pues vamos a ver lo que sería la solución. Entonces, recordemos que vamos a hacer una estimación de la varianza que va a ser igual al rango, perdón, no de la varianza, de la desviación estándar, que va a ser igual al rango de los datos entre 4, que el rango va a ser el valor máximo, menos el valor mínimo dividido entre 4. Entonces, aquí tenemos la fórmula para estimar la desviación estándar y aquí tenemos la fórmula para estimar lo que sería el rango. Entonces, para el ejercicio 1.2 se identifica que el valor máximo de los datos es 35.1. que sería lo que estamos mostrando aquí, y el valor mínimo sería 5.7. Entonces, el rango entre 4 va a ser dividir 35.1 menos 5.7 entre 4, que esto va a ser dividir 29.4 entre 4 y esto nos da un valor de 7.35. Para el ejercicio 1.3, si ustedes revisan la tabla de datos que les mostré hace un momento, el valor máximo va a ser 12.48 y el valor mínimo va a ser 0.32. Entonces aquí el rango entre 4 va a ser dividir la diferencia de 12.48 menos 0.32 entre 4, es decir, 12.16 entre 4, lo cual nos da un valor de 3.04. Ahora, para el ejercicio 1.4 vamos a hacer lo mismo. Aquí en este caso, el valor máximo o la Y máxima va a ser 11.88 y la Y mínima va a ser 2.61. El rango entre 4 lo vamos a calcular de la misma manera. Al valor máximo le vamos a restar 2.61. El valor máximo es 11.88 y lo vamos a dividir entre 4.
Esto da como resultado dividir 9.27 entre 4, que nos da un valor de 2.3175 o aproximadamente 2.32. Ahora lo que vamos a hacer va a ser comparar estas estimaciones de varianza que hemos calculado, 7.35, 3.04 y 2.032 para nuestros tres ejercicios, el 1.2, el 1.3 y el 1.4, con los valores que calculamos para la varianza en los problemas de referencia. Entonces, aquí lo podemos observar, los valores que habíamos calculado en el ejercicio 1.2 fue 4.14, en el ejercicio 1.3 3.17 y en el ejercicio 1.4 1.87. Entonces, pues podemos ver que en el ejercicio 1.2 la aproximación de 7.35 sí es mayor que el valor real de 4.14. Esto pues lo podemos explicar por la presencia del valor extremo atípico que tenían esos datos. Si recordamos, estos datos tienen un valor muy extremo que se salía del histograma que elaboramos en el ejercicio 1.2 y que era el 35.1, el cual incrementó artificialmente el rango total de la muestra sin representar la dispersión compacta del otro 98% de los datos. En el ejercicio 1.3 y en el ejercicio 1.4 pues vemos que sí, ya los datos de la desviación estándar real y de la que aproximamos con este método, pues sí son más parecidos. 3.04 en el ejercicio 1.3 estimada, BS 3.17 y 2.32 en el ejercicio 1.4, BS 1.87. Entonces ahí sí tenemos ya más aproximación en nuestros datos. Bueno, finalmente vamos a resolver este ejercicio que es el 1.18. Aquí nos dice que los exámenes de aptitud escolar verbales y matemáticos del Consejo Universitario se califican en una escala de 200 a 800 y nos dice: parece razonable suponer que la distribución de calificaciones es aproximadamente normal para ambos exámenes. Use el resultado del ejercicio 1.17 para calcular la desviación estándar para las calificaciones del examen verbal. Pues entonces aquí básicamente lo que nos está dando este problema son dos valores que sería el máximo y el mínimo que puede presentarse en la calificación de un examen. Entonces va de 200 a 800. Entonces podemos considerar que el valor máximo es el 800 y el valor mínimo es el 200. Entonces, para calcular el rango, pues simplemente le restamos al valor máximo el valor mínimo. Es decir, a 800 le restamos 200, lo cual nos da un resultado de 600 para el caso del rango. Entonces, si hacemos la fórmula que identificamos para calcular la desviación estándar aproximada, vamos a dividir este rango obtenido entre 4. Y esto nos va a resultar en restarle a los 800 los 200 dividido entre 4. Ya habíamos visto que 800 menos 200 nos da 600, que dividido entre 4 nos va a dar 150 puntos aproximados de desviación estándar para los exámenes. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que son aproximadamente o se distribuyen aproximadamente como normales. Entonces, la interpretación de este problema pues nos dice que bajo normalidad una desviación estándar estimada de 150 puntos implica que aproximadamente 95% de los datos
de los, perdón, de los sustentantes obtendrá una puntuación comprendida en el intervalo central de mu, de la media, más menos 2 por 150, que sería una distancia máxima de 300 puntos de la media. Entonces, aquí esta sería la interpretación de este problema 1.18. Terminamos la resolución de los ejercicios 1.9 a 1.18. Espero que les sirva, que en algún momento consulten o hayan tenido la necesidad de resolver alguno de ellos y les sirva lo que aquí les estamos aportando. Les agradecemos su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.